Un lindo y hermoso lunes. Hoy es un título importante para nuestras vidas, imposible de renovar. Y cuando es la palabra imposible, es que no se puede. Por lo tanto, si es algo que no se puede, pues no hay una manera de renovación. Pero ¿por qué no es que podríamos renovar nuestros votos con Dios, nuestro regreso con el Señor, la entrega que tuvimos en una ocasión y que ahora pues nos olvidamos y hemos dejado de seguir ese plan que nosotros teníamos y habíamos hecho con el Señor? Y ahora pues ya nos alejamos y ahora ya no hay un regreso, un retroceso para seguir en las cosas de Dios. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo es que podemos entender esto? Bueno, Dios quiera que en este estudio podamos comprender con la palabra de Dios y el espíritu de profecía esta imposibilidad de volver a los caminos del Señor o que el Señor nos tome en sus brazos. Y hoy, en este estudio de este día lunes, nuevamente, el pastor Raúl está aquí con nosotros para estudiar juntos este día, esta hermosa lección. Pastor. ¿Podría, pastor, yo decir algo especial? Qué gusto estar nuevamente compartiendo este día especial. En este día podemos descubrir claramente dos cosas especiales. Mi naturaleza pecaminosa, alejados de Dios, el yo por encima de cualquier cosa, el yo puedo, el yo sé, el yo no necesito de nada, el yo potencial que a veces sale a reducir en toda nuestra vida, y la naturaleza de Dios, perdonadora, amorosa, buscando mi salvación, buscando lo mejor para mí. Vamos a mirar varios versículos, así que estemos atentos hoy a muchas cosas especiales. Pastor, hoy es un tema muy bonito, así que para poder pedir la dirección de nuestro Dios y entrar ya al estudio de este día, los invitamos a ponernos de rodillas y empezar con pie derecho el estudio de este día. Vamos a orar, los invitamos a orar con nosotros. Querido y cariñoso Padre Celestial, gracias porque en tu amor y tu misericordia, a pesar de nuestra rebeldía y de poner el yo por encima de la salvación, tú estás allí dispuesto a perdonarnos. Bendice el estudio de este día, que podamos comprenderle el significado que tú tienes para nosotros. Bendice al pastor y a todo el equipo que está detrás de esta programación, para que juntos podamos compartir con nuestros amigos momentos de estudio especial. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ver varios versículos, pastor, y vamos a leerlos de manera rápida. Son cortos, pero muy bonitos. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla, ¿no? Y exponiéndolos a la burla. Hebreos capítulo 6, versículo 6, dice que nuevamente, pastor, muchos de nosotros con nuestros actos crucificamos nuevamente a Cristo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver otro versículo más. Mateo 16, 24. Abramos nuestra Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí ya va aclarando un poquito lo que significa crucificar a Cristo nuevamente, ¿no? Tome su cruz, niéguese. Hay algo que se interpone a mi salvación. Romanos 6:6 también es otro versículo especial. Romanos capítulo 6, versículo 6, y miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido,
al fin de que no sirvamos más al pecado. Otra vez habla de una crucifixión, pero otra vez habla de nuestro viejo hombre, de algo que nosotros debemos hacer morir, de algo que está interfiriendo en el plan de salvación. Y Gálatas 2:20, el último que vamos a leer para comparar qué tienen en común todos estos versículos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es uno de los versículos preferidos, pastor, de varios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tienen estos versículos en comparación? Que hay una crucifixión, que Cristo murió por nosotros para que nosotros seamos nuevas personas, pastor. El propósito de la muerte de Cristo fue transformar, pagar lo que el pecado hizo en mí, y ahora que somos libres de condenación porque Cristo pagó todo, yo puedo ser una nueva persona. Pero Pablo da una palabra que me dejó pensando mientras estudiaba y preparaba este día. Y tras cámaras tuvimos una conversación con el pastor para decir si es que pensábamos en lo mismo. Y creo que Dios ha dirigido nuestro pensamiento para allá. Y dice, es imposible que Dios restaure al que cayó. Porque es imposible que Dios restaure al que cayó. Fuimos llamados para ser hijos de Dios. Pero a veces, pastor, yo he tenido el privilegio de rebautizar. El término bíblico viene de Hechos capítulo 19 de el bautismo. Muchos no creen, pastor, pero en la Biblia dice que personas fueron rebautizadas y yo lo creo. Elena White también habla de un segundo bautismo. No vamos a entrar en la polémica de eso, sino que quiero llegar acá. He tenido el privilegio de rebautizar a varias personas. Una, pastor, en mi país, mientras fui pastor allá, ahora estamos ahí sirviendo en este bello ministerio, bauticé a una persona casi de 60 años. Y él me pidió contar el testimonio cuando iba a ser sumergido en el agua. Y yo, para que no salga con algo, porque a veces uno no sabe qué va a decir ya la persona, le dije que me lo contara a mí. Dice, no, pastor, es una sorpresa. Y yo estaba ahí preocupado, ¿qué irá a decir? Y él dice, yo me bauticé cuando tuve 9 años. Y tenía 60, pastor, casi 50 años después, él volvió a los caminos de Cristo. Y contó todo lo que él había hecho lejos. De joven en la universidad aceptó la evolución, negó a Cristo, se alejó de Cristo, se casó 2 veces, se divorció la primera vez, la segunda vez estaba viviendo un matrimonio conflictivo, de discordia. Y en los últimos años, en los últimos 3 años de su vida, él dice que recordó todo lo que su madre le enseñó cuando era niño. Él contaba así llorando. Y después de contar dice, y no aguanto más el deseo de nuevamente entregarme a Cristo. Y yo lo bauticé, él llorando, yo llorando, fue un testimonio muy bonito. Pero, ¿por qué es imposible que Dios pueda salvar a los que caen? No es que sea difícil, pastor. A veces hay personas en la Biblia que han vuelto a los caminos de Cristo. Pedro lo negó, pastor, se fue. Judas se fue, pero no regresó. ¿Por qué? Porque interpuso el yo. Pues vamos adelante del Cristo crucificado, nuestro ego. Por eso que los versículos que hemos leído dan 2 mensajes. El primero, lo que Cristo hizo por mí. Y segundo, lo que yo debo de dejar para que Cristo entre en mí. Dejar el yo, el egoísmo, nuestra vida de pecado. ¿Cuándo se vuelve difícil que Cristo me perdone cuando yo caigo? Cuando no dejo que el Espíritu Santo convierta mi vida de pecado. Así que ¿es imposible que alguien vuelva a los caminos de Dios? Sí, es imposible si pone el yo por delante. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos convenza del pecado y nos conduzca a Cristo, Dios va a perdonar las veces que uno caiga, pastor. Así que lo único que nos aleja del plan de salvación es que quitemos a Cristo del camino de salvación. Así nos dice acá, el único énfasis, el único peligro que hay
para que yo no sea salvo es quitar a Cristo del camino de salvación, pastor. Así es. Y otra palabra que me gusta mucho, ¿qué significa crucificar a Cristo otra vez? Es una expresión figurativa. Significa que no aceptamos las cosas que Él hace, no dejamos nuestro viejo hombre y vivimos nosotros. Y lo ponemos a Cristo en vergüenza porque no hacemos valer el sacrificio que Él hizo. Es por eso que los versículos que leímos a continuación, Mateo, Romanos, Gálatas, Hebreos, nos llevan a morir yo, a morir mi viejo yo, y al morir resucitar con Cristo o ser crucificados con Cristo para ser nuevas personas. Pastor querido. Pues hay una expresión ahí, pastor, que me gustaría, ¿verdad?, leerla, que creo que es interesante en cómo el escritor de la escuela sabática lo dice, ¿no? Él dice, la esencia de la vida cristiana, la esencia, y la esencia es algo muy, muy valioso. Por eso es que él dice que la esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo. Entonces, la esencia de un verdadero cristiano, en realidad, es tomar esa vida de Cristo en nosotros mismos. Recordemos lo que le dijo el Señor a sus discípulos, que si ellos estaban dispuestos a tomar la copa que Él iba a tomar, y ellos dijeron que sí, y el Señor les dijo, yo sé que sí la van a tomar, porque pues el Señor lo sabe todo. Y ellos en realidad vivieron una vida de persecución, una vida de amenazas, una vida de búsquedas en la cual el Sanedrín en ese tiempo pues buscaba la manera de acallarlos, de que no siguieran predicando al Cristo que ellos no querían que predicaran. Entonces, la esencia es tomar en sí la vida del Señor en la vida misma, pero que a veces el cristiano, cuando vive esas vicitudes, esas medidas de persecución, de crítica y de angustia, como que se atemoriza y no quiere, se detiene. Entonces, ahí es donde viene la imposibilidad o lo imposible de que Dios pueda hacer algo por él, porque él en el principio empieza a caminar con ese amor, ese deseo de cumplir, de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando viene la contraparte, viene ahora sí las necesidades, viene ahora la enfermedad, viene ahora la baja económica, empieza como a detenerse y empezar a salirse, a buscar otros medios en el cual él pueda sobrevivir y no busca en sí el poder y la gracia divina. Todo esto nos lleva a nosotros realmente a analizar nuestra vida cristiana, a ver el yo y si realmente nosotros dependemos realmente de Dios, confiamos en las promesas que el Señor nos ha dado. Por eso yo creo determinante en como dice la sierva del Señor, allí en el libro Primeros Escritos, en la página 66 y 67. Ella dice, el cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Ahora, fíjense las palabras de esta sierva del Señor. Realmente lo que hoy pasamos, para lo que vamos a vivir, no es nada. Realmente a la felicidad que nosotros vamos a encontrar en las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso también dice, debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino de ¿qué? De la cristiandad. Morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Aquí el consejo de ella es que realmente aunque venga lo que venga, pero es mejor que recuerdes
lo que la palabra de Dios te promete, lo que el Señor nos ha dejado dicho en su palabra y en el cual Él va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso ella dice, vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo. Bueno, y esto en realidad yo creo que uno de los que va a entender y va a testificar en el cielo es el apóstol Pablo. Porque el mismo Jesús le dijo a aquel siervo de él, ¿verdad? De que a este era necesario traerlo para que supiera lo que realmente era predicar al Cristo. Por eso es que también la sierva del Señor dice que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo. Amén. Ahora mira, todos nosotros como adventistas estamos deseando, estamos queriendo que el Señor y el ángel del tintero nos ponga ese sello. Amén. Pero la verdad es de que los que estamos esperando, no esperamos y no queremos sufrimientos. Queremos que todo nos vaya bien en la vida, tener todo lo que podamos tener. Pero el sello no va a venir así. El sello va a venir a través de las pruebas, de los sufrimientos que hoy el Señor nos permite para que nosotros podamos vencer y seguir adelante. Y todo no por tu poder, no porque yo puedo, no. Sí, no puedo. Es porque Dios te está ayudando a salir adelante siempre y cuando tú pongas tu parte. Debes tú primero entrar a desear, a querer realmente salir avante a lo que propósitos que Dios ha deseado que se vengan en tu vida para que Él pueda glorificar su nombre en tu persona. Es así como la sierva del Señor nos habla de estos sufrimientos para salir adelante. Mira otras palabras de la sierva del Señor. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 475, ella dice: las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. ¡Wow! O sea, que lo que hoy esperamos, pues no es nada comparado a lo que tú piensas y tú crees. Va más allá. En pocas palabras, si tú piensas que te van a cortar un pie en el tiempo de angustia, pues quizás te van a tener que cortar como a Juan el Bautista, la cabeza. Yo no sé, pero a lo que realmente veo yo en los escritos de Elena G. White es que ella misma dice que vienen tiempos que nunca, nunca, jamás se habían sentido en la tierra. Nunca han sido. Pero ahora van a ser más y más fuertes y duras para el cristiano. Y entonces ella dice, y lo volverán a hacer en una escala inmensa. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado sus efectos a cualquier líder que no sea Cristo, se hallarán dominados en cuerpo, alma y espíritu por una infatuación tan fascinadora que, bajo su poder, las almas se apartan para no escuchar la verdad y creer una mentira. Quedan entrampados y cautivos y mediante cada una de sus acciones claman, soltarnos a Barrabás y crucificar a Cristo. Mira, tú te recuerdas y si tú lees la historia del sacrificio de Cristo, la entrega que se hizo a través de Judas, tú vas a poder ver que yo creo que la misma gente que estaba gritando, suéltanos a Barrabás y crucifica a ese Cristo, quizás fue la misma gente que anduvo un tiempo atrás de Jesús y que a veces no tenían para comer y Jesús les daba y ordenaba a los discípulos que les dieran de comer.
Quizás algunos de ellos alguna vez estuvo enfermo y Dios, Cristo, lo sanó y lo restauró. Quizás allí estaban. Pero esa misma multitud puede hacer hoy en día esa multitud que hoy también ha clamado a Dios y Dios los ha sanado. Dios los ha librado de la pandemia, de la muerte, de la enfermedad. Y quizás van a ser ellos que un día también van a estar ahí. Crucifíquenles, mátenlos, cuélguenlos, quémenlos. Todo eso, mi querido hermano y hermana, piensa, si tú algún día estuviste en una enfermedad que no veía salida y que hoy le das la honra y la gloria al doctor, al médico, al enfermero, al naturista, cuando toda la honra y la gloria de Dios debes de dársela a Cristo. ¿Estás realmente dándole la honra y la gloria a aquel que lo hace todo por ti y que hoy en día tú no lo reconoces y que aún ni siquiera has aceptado entregarte en sus brazos? Dios quiera, mi hermano y mi hermana, que en esta semana tú hagas en sí realmente una meditación y que pueda llevarte a comprender que es Dios y el Espíritu Santo y aún sus ángeles que han estado al cuidado de ti y te han librado de tantas enfermedades y aún hasta de la muerte, y que tú todavía no honres y glorifiques el nombre de Dios. Dios te bendiga, Dios te aguarde en este día lunes y que tengas, pero muchas bendiciones tú y toda tu familia. Hasta mañana.